Con Eduardo Valero Castro, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, también profesor de Teoría Política en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está, profesor? Hola, Bienvenido, gracias de verdad por estar acá. Sí, uno ve este recuento y dice, bueno, a comienzos de año se veía todo muy acelerado, ¿no? Seguramente a Juan Guaidó como presidente encargado, viene el tema de la ayuda humanitaria que no entra, pero supuestamente allí se suponía iba a haber un quiebre, no lo hubo. Y por el contrario, desde el punto de vista interno, acá en Venezuela la situación se ha ido agravando, la crisis ha ido empeorando y desde fuera sí se han movido algunas cosas, pero no se traducen en mejorar la calidad de vida de los venezolanos, por el contrario, profesor. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a este momento político en el que estamos ahora, que no sabemos dónde estamos específicamente? Con dos presidentes y nada avanza. Bien, como ustedes bien decían, las expectativas de cambio en Venezuela en el primer trimestre eran importantes y todas las agencias de inversión en Estados Unidos y en Europa hablaban de ello, pero no ocurrió, no sucedió. Ciertamente ha pasado el tiempo y el panorama se ha venido enrareciendo en buena medida porque esas expectativas iniciales no se concretaron. Hay un elemento que algunos analistas no tocan mucho, pero que sí tiene incidencia en el tema político, que es el tema de la depresión del país. Es decir, y si hay algo en el que todavía el gobierno genera algún tipo de control, es en manipular y en manejar esas ondas de opinión y esas corrientes, digamos, submarinas que están en el consciente colectivo del venezolano. Habla de depresión, perdón, psicológica, anímica, o sea... Anímica, hay una tristeza como tal. Ok, decir, no depresión económica, sino depresión del ser humano, exacto, de uno, como persona. Personal, es decir, al no tener la posibilidad de tener una calidad de vida óptima, al ver que los alimentos me suben a cada rato, al ver de que no siento no avisoro una luz cercana, pues entonces te va hundiendo y te va hundiendo y te va hundiendo. Y ciertamente la depresión te ayuda a inhibirte. Lo bueno del caso del venezolano es que es una persona que por naturaleza, por su genética, es abierto. Y eso le hace que cada ciertos tiempos, pues cuando explota y lo hace de la manera como lo hemos visto en los últimos años. No podemos olvidar que desde diciembre del 2015 hasta agosto del 2017, disculpa, hasta la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno estuvo casi 18 meses contra la pared. Es decir, todo el año 2016, donde la oposición pudo explayar buena parte de su verbo y pudo generar la agenda pública y poner al gobierno contra la pared, y por supuesto el 2017 con la serie de protestas que ya conocemos hoy en día, ¿cierto? Pero esto es un tiempo... Hay una reflexión un poco difícil, que es que a veces los tiempos políticos superan los tiempos biológicos en las personas. Y tenemos 20 años en este problema. Ahora bien, hay algo que también quisiera rescatar, porque las cosas no están perdidas. Esto no está perdido. Y la responsabilidad que tiene uno al estar informado es justamente dar esa información. En Venezuela hay unas condiciones objetivas del conflicto político venezolano que están establecidas en una serie de victorias a nivel internacional, victorias a nivel político que hemos visto en las últimas 96, 72, inclusive 110 horas. En los últimos 4 o 5 días hemos visto esa serie de cosas. El problema está, mis queridas amigas, de que eso no se traduce en que la harina pan no te vaya a costar más o que la luz no se te vaya. ¿Okay? Porque el deterioro, la catástrofe venezolana ha llegado a unos puntos en que, chequeando solamente las cifras del Producto Interno Bruto venezolano en los últimos 50 años, te puedes dar cuenta de que el hecho de que no haya hoy en día cifras reales, la caída como tal de lo que fue alguna vez la cuarta economía de América Latina y la sexta economía del continente, es decir, sumando a Estados Unidos y Canadá, y luego Brasil, México, Argentina, Venezuela, estamos hablando de que en 1955 Venezuela era la cuarta economía de América Latina y le llevaba un rato largo a las demás. Pero eso sí ha venido abajo. Es decir, el venezolano no estaba preparado para esto, no se le preparó, no está. Y obviamente tenemos este drama de que tenemos 4,3, 4,5 y las estimaciones hablan de que podemos ser 8 millones de venezolanos dando vueltas en América Latina. Eso no es nada fácil, estamos hablando de algo difícil, pero hay victorias en el campo político
en el campo político y hay errores del gobierno que son muy interesantes. Quisiera avanzar con un tema, pues, con esto. Por ejemplo, la incorporación de los diputados del gobierno a la Asamblea Nacional. Sí, que hoy, por cierto, hay sesión. Hoy hay sesión, por cierto, ¿no? Estuve investigando sobre cómo hubiese quedado la correlación de fuerzas dentro del globo de las fuerzas del pueblo patriótico si efectivamente se hubiesen incorporado todos los suplentes. Y entre las cosas que me puse a dar cuenta, por ejemplo, en el puesto donde estaba Hug Belroa, que luego estaba, creo que Gerardo Márquez, ese puesto, si se hubiese incorporado el suplente, le hubiese quedado a un señor de nombre Carolus Wimmer, que es del Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela tiene dos principales, Oscar Figueras y Yul Yabur. Con ese señor hubiesen sido tres. Pero en el puesto donde está Francisco Torrealba, ¿verdad? En la secuencia de diputados le hubiese tocado a Pedro Euse, también del Partido Comunista. Si ustedes ven el timeline, si ustedes ven las declaraciones del Partido Comunista, hay un distanciamiento muy franco, muy abierto del gobierno. Es decir, estamos estamos en la misma acera, pero no estamos en las mismas calles, no estamos transitando los mismos destinos. Por supuesto, con todos el verbo comunista, antiimperialista, la serie de declaraciones que ha dado Pedro Euse sobre reafirmación de la contratación colectiva, que el gobierno se siente a discutir los derechos de los trabajadores. Ves que, por ejemplo, el suplente de Francisco Torrealba está en la misma línea de discurso argumentativa en el tema laboral. Ahora, de lo que va a ocurrir en la Asamblea, en los próximos días, en las próximas sesiones, a partir del día de hoy mismo, vamos a conversar al regreso de esta pausa que nos corresponde en este momento. Eduardo Valero Castro, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la UCB, también profesor de Teoría Política de la UCAP, está con nosotros. Les invitamos a regresar. Volvemos.